el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 14. Bendecido sea el nombre del Señor. Amén. Si lo han encontrado, la iglesia se pone en pie en reverencia al Señor. Dice como título en la palabra, el cántico de los 144.000. Amén. Si lo encontramos, le damos lectura con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, dice la iglesia. Dice el cántico de los 144.000. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Oramos al Señor. Amén. Padre amado, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Esta palabra bendita que cambia las vidas, que transforma, que entrega el aliento, Señor amado, a aquel que no puede más, Señor. Que esta palabra es agua para el sediento, es pan para el hambriento, Padre celestial. Te pido por tu iglesia, Señor amado, para que podamos recibir esta palabra con mansedumbre, Señor amado. Que esta palabra, Señor amado, que tú nos quieres entregar, pueda arraigarse en nuestros corazones, que pueda dar semillas, Señor amado, que pueda echar raíces el día de mañana y pueda ser de bendición para tu iglesia, Señor amado. Tú sabes lo que quieres hablar a tus hijos. Solamente te pido, usa mi vida, Señor amado. Que toda palabra que salga por mi boca sea inspirada por tu Espíritu Santo. Para edificación de tu iglesia te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y damos glorias al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Esta palabra, mis hermanos, que el Señor me entregaba por fe, que hace muy poco tuvimos también una predicación similar que hablaba de los 144.000. Sin embargo, mis hermanos, el Señor me entregó algo especial, algo distinto, porque sabemos que este libro de Apocalipsis es un libro difícil de entender, que hay varias interpretaciones. Pero la interpretación que se pueda dar tiene que ser de bendición, de edificación para la iglesia, amén. Y es que una de esas tantas interpretaciones es que estos 144.000 representan aquellos que se guardaron en pureza hasta el fin de los tiempos. Independientemente si fuera la iglesia o del linaje de Israel, representa una primicia para Dios. Representa el sacrificio que Dios quiere de nosotros. Son un tipo de hombres y mujeres que Dios desea que seamos la iglesia. Y mire, dice la palabra del Señor que estos hombres habían sido sellados y habían sido escogidos para un propósito especial. Pero dice que había también algo en ellos, que dice que eran hombres que no se habían contaminado. Y dice la palabra del Señor que eran sin mancha. Dice el versículo 5, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Fíjese que la alabanza que Dios desea en la iglesia es de aquellos que no usan su boca para mentir, para levantar falso testimonio contra sus hermanos,
para inventar cosas, bendito sea el nombre del Señor. Porque si nosotros usamos nuestra boca para proferir juicios, para maldecir o para hacer el mal, Dios no va a recibir nuestra alabanza si es que no hemos limpiado nuestros labios primeramente. Y dice que estos hombres, que también representan la iglesia en esta hora, eran sin mancha delante del trono de Dios. Y nosotros sabemos que cuando nosotros miramos nuestras vestiduras en oscuridad, nos vemos las manchas que podamos tener. Pero cuando vamos a la luz, que sabemos que Cristo es la luz del mundo, y ponemos nuestra ropa al descubierto, vemos realmente que había manchas. Y esa mancha representa el pecado en el Hijo de Dios. Representa el pecado en la iglesia. Y el tema que les quiero compartir en este día, mis hermanos, es la pureza de la iglesia. Fíjese que vamos a ir a Levítico 19:2. La primera pregunta que deberíamos hacernos como iglesia es si realmente podemos vivir en santidad. Porque algunos creen que no podemos vivir en plena santidad. Pero Cristo y la palabra establece algo distinto. Dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Dice que el Señor le mandó al pueblo de Israel y era un mandato para ellos. Y Dios nunca va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Dice que Él les pidió a su pueblo: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová. Este pueblo tenía la obligación de reflejar el Dios al cual servían. Tenían que ser un espejo de la gloria de Dios. Pero sin embargo este pueblo cayó, falló y reiteradamente fue al pecado. Sabemos que a causa de ese pecado, este pueblo fue al exilio. Este pueblo fue llevado como esclavo muchas veces. Y solamente porque veían las naciones que estaban a su alrededor y se contaminaban con ellas. Mire, vamos a ver en Mateo 5:8 que Dios quiere corazones limpios. Mateo 5:8, en el Sermón del Monte, uno de los más largos que Jesús predicó, dice que Él dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que no cualquiera va a poder ver al Señor. Dice que aquel que tiene un corazón limpio, un corazón lavado en la sangre del Cordero, así como estos hombres, estos 144,000 que se lavaron en la sangre del Cordero, así también la iglesia tiene que lavarse de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Bendito sea el nombre del Señor. Dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hace poco compartíamos esta palabra con el coro, que decía que ahí estaba la gloria del Señor, que estaba la gloria de Dios, que quizá había una manifestación en el templo del Espíritu Santo, había una manifestación, habían dones, habían lenguas, habían danzas, pero lo más importante es que dice que el poder de Dios tiene que ser transformador, que el poder de Dios tiene que transformar las vidas, que tiene que cambiar. Porque un hijo de Dios puede danzar toda la reunión, pero si sale de aquí y sale igual, significa que la gloria de Dios no hizo nada en su vida, que la gloria de Dios no cambió su forma de vestir, que la gloria de Dios no cambió su forma de hablar, su forma de actuar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces decimos ser hijos de Dios, pero cuando tenemos que hacer algo ni siquiera consultamos al Señor. Llegamos y decimos que sí, o llegamos y hablamos lo primero que nos sale de acá adentro, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Largamos y decimos lo primero que se nos ocurre. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la iglesia tiene que ser limpia. Dice que el corazón
tiene que ser limpio, para que también nuestra boca sea limpia. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar buscando, mis hermanos, Hechos 26, 18. ¿Cómo podemos alcanzar la santificación? ¿Cómo alcanzar la santificación? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, dice la palabra, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Primeramente tenemos que tener claro que el cambio es por fe. No es en lo que nosotros podamos hacer, no es en lo que nosotros creamos, bendito sea el nombre del Señor, sino que es con la fe puesta en el Hijo de Dios. Porque por nuestros propios medios nunca vamos a poder cambiar. Dice la palabra del Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero no en nosotros, no con nuestras fuerzas, con la fuerza de Dios. Es que el Señor hace un cambio en la iglesia. Él hace un cambio, santifica nuestras vidas. Y quizá me salté esa parte, mis hermanos, pero la santificación, bendito sea el nombre del Señor, significa apartar, consagrar y separar del mundo. Eso significa un hijo de Dios que es santo, alguien que es separado, que es consagrado para el propósito que Dios le determine. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, vamos a ver Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Segunda de Corintios 7:1 dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que un hijo de Dios que no tiene temor del Señor nunca va a poder ser santo. Alguien que no teme a Dios por las consecuencias de su pecado nunca va a poder vivir en santidad. Y también nos enseña la palabra de Dios en Romanos 6:2. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso significa que el Hijo de Dios ya está muerto, pero al pecado. El Hijo de Dios ya no tiene nada que ver con el pecado. Ya no tiene nada que ver con el mundo. Nada que ver con lo que no le agrada al Señor. O sea que un hijo de Dios tiene que estar vivo para Dios, pero muerto para el pecado y para el mundo. Romanos 6:19 dice ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea que el Hijo de Dios tiene que usar su cuerpo, tiene que usar todo su ser, bendito sea el nombre del Señor, para servir a Dios. Porque algunos dicen, Dios mira el corazón. Dios solamente quiere tu corazón. Y a veces cuando predicamos aún en las calles, decimos esa mentira, porque esa es una mentira. Dice, solamente Dios quiere tu corazón, pero esa es una mentira. Porque la palabra dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser guardado irreprensible para el Señor. Todo nuestro ser tiene que pertenecer a Dios. Juan 17:17 dice que Jesús oraba por sus discípulos. Estaba pidiendo una bendición especial para ellos. Y Jesús decía que sean uno, como tú y yo somos uno. Los estaba encomendando para la labor tan importante que tenían que hacer, que era continuar con su ministerio, predicar la palabra, anunciar el evangelio hasta la última criatura. Pero dice que había algo importante. Le dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y hay dos cosas que la iglesia siempre tiene que tener, y es unidad y es santidad. Una iglesia que aparentemente tiene santidad pero no tiene unidad, no es una iglesia que va a ser efectiva en la predicación. Y una iglesia que tiene unidad pero que no tiene santidad,
Porque eso es lo que más se da hoy en día, que hay unidad, pero unidad en la carne. No unidad en el espíritu. No unidad en la santidad. Tampoco va a ser una iglesia que va a conseguir lo que Dios desea. Bendito sea el nombre del Señor. Tampoco va a ser una iglesia que va a alcanzar almas para Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Corintios 5:17. Un versículo muy conocido, mis hermanos. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces la vieja criatura la guardamos en el ropero, la guardamos en el closet. Y a veces las cosas viejas también las guardamos. Barremos toda esa mugre, mis hermanos, y la guardamos debajo de la alfombra. Y a veces cuando viene la tentación, vamos abajo de la alfombra y sacamos esas viejas cosas. Y a veces abrimos el ropero y sale el viejo hombre nuevamente. Sale la vieja mujer nuevamente. Y salen las palabras deshonestas nuevamente. Y salen las mentiras nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Y salen a veces hasta los vicios nuevamente. Que el Señor ayude a su iglesia. Pero dice la palabra del Señor que santidad, y esto es muy importante, santidad no significa una absoluta perfección. Porque a veces creemos que el santo es perfecto. Pero dice que la santidad es otra cosa. Dice que es una rectitud en el Hijo de Dios. Que sea moralmente correcto e intachable. Que tiene que ser un hombre o una mujer sin mancha delante de Dios. Que tiene que ser puro, mis hermanos. Lo que menos se escucha hoy en día es la palabra pureza. En los jóvenes, en los hijos de Dios. Esa palabra prácticamente ya no existe en la iglesia. Ya no se dice la palabra pureza, bendito sea el nombre del Señor. Y significa algo que no se ha contaminado. Algo que sigue limpio, que sigue inmaculado, bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando Cristo compró a su iglesia, lo hizo con una sangre preciosa. Y dice que Él nos lavó, nos limpió. Pero a veces volvemos al pecado. Y volvemos a ensuciarnos, que estábamos tan puros y tan limpios. Pero volvemos a revolcarnos en la inmundicia, en las cosas que a Dios no le agradan. Santidad significa pureza, significa obediencia. Obediencia a las autoridades, obediencia a la palabra de Dios, obediencia a la voluntad del Señor. Un hijo de Dios que no obedece, un hijo de Dios que cuando se le amonesta, que cuando se le dice hermano, hermana, esto no está bien como lo está haciendo. Usted no debería hablar así. Usted no debería interrumpir de esa manera. Usted no debería pararse en medio de la reunión e irse o interrumpir la palabra. Pero esa amonestación a veces no la recibimos. Pero un hijo de Dios que quiere crecer en la santidad, lo primero que hace es agachar la cabeza. Y es ver la palabra, es decir, eso está en la palabra de Dios, tengo que obedecer. Porque si alguien le demanda algo que está en la palabra del Señor, significa que es para nuestro bien. Aunque a veces quizá no es con las palabras correctas. Aunque a veces quizá no es con el amor que querías que nos habláramos, que nos hablaran. Pero si está en la palabra de Dios, tenemos que obedecer. Y un hijo de Dios tiene una conducta intachable dentro de la iglesia y fuera de ella. Ese es un hijo de Dios que busca la santidad. Primera de Tesalonicenses 2:10. Primera de Tesalonicenses 2:10 nos da una pequeña definición de lo que es santidad. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Ese es el comportamiento de un hijo de Dios. Dice que Pablo le estaba diciendo a esta iglesia de Tesalónica que ellos tenían que seguir el ejemplo que él les había dado.
que así como Él se había comportado de una manera santa, de una manera justa, de una manera irreprensible, también la iglesia tenía que hacerlo. Porque dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que imitar la conducta de nuestros líderes espirituales. Dice que tenemos que ver el fruto de sus obras e imitarlos. Si el fruto de sus obras es bueno, tenemos que hacer lo que ellos hacen. Este mundo, cuando ve una persona aparentemente exitosa, dice, este hombre le va bien. Y ve lo que el hombre está haciendo para conseguir esos resultados. Y dice, yo voy a hacer lo mismo porque quiero tener lo mismo en mi vida. Así también es en lo espiritual. Dice que Pablo le decía a ellos, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y así la iglesia tiene que imitar lo bueno y desechar lo malo delante del Señor. Hebreos 12:14 nos revela algo muy importante. Porque como me dijo alguien una vez, dijo que todos los perritos iban al cielo por los hermanos. Pero no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que el pasaporte al reino de los cielos es la santidad. Para los hijos de Dios, sin santidad, nunca podremos entrar a aquellas moradas celestiales que Dios nos prepara para nosotros. Sin santidad dice que nadie puede ver a Dios. Porque algunos dicen, no, la santidad era para el Antiguo Testamento. Era eso de Levítico, de Deuteronomio, de Números. Era para Israel. Pero dice que la palabra del Señor habla que sin santidad nadie verá al Señor. Aunque haya sido judío, aunque haya guardado toda la ley, pero si no ha vivido en santidad, dice que no va a ser recibido en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice que para tener la santificación tenemos que tener comunión con Dios. Juan 15:5. Dice la palabra del Señor, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquel que quiera cambiar su vida, que quiera crecer en santidad, pero si no está unido a Cristo, dice como esa vid y como esos pámpanos, dice que no va a poder hacer nada. No va a poder conseguir nada por sus propias fuerzas. Dice que el que permanece en Él, el que permanece en la presencia de Dios, el que permanece en la voluntad de Dios, ese lleva mucho fruto. Un fruto de santidad. Porque ¿cuál es el fruto del Espíritu, mis hermanos? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Son cosas que santifican a los hijos de Dios. Pero si no estamos con Cristo, ese fruto no se manifiesta en nuestras vidas. Y no somos santificados por la palabra del Señor. Y otra forma en que Dios nos santifica es mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo podemos ser limpios? Recibiendo ese sacrificio, lavándonos en aquella sangre que Cristo vertió por nosotros, que dice que no fue un sacrificio fácil. Tuvo que derramar su vida completamente. Dice que Él nos dejó ejemplo para seguir. Quizá Dios a nosotros no nos va a mandar a morir,
pero dice que tenemos que morir para el mundo. Tenemos que morir para el pecado. Tenemos que crucificar nuestra carne. Así como Cristo estuvo clavado en aquella cruz, nosotros tenemos que dejar clavados para siempre nuestra carne en aquella cruz, nuestra carnalidad. Porque eso también está en la iglesia, mis hermanos. Es algo que a veces no se predica. Yo hace poco hablaba con un hermano y me hablaba tan bonito del Señor. Y me decía mi papá, que también conocía esta iglesia, dice que hizo puntos, hizo evangelismo por mucho tiempo en este lugar. Pero había algo en él, y es que no se sujetaba a nadie. Y yo le preguntaba, pero ¿y quién era su pastor? Me decía, no, es que éramos interdenominacionales. O sea, en cualquier lado, cualquier iglesia llegaban y predicaban, y predicaban. ¿Y cómo podían poner a alguien si no conocían su testimonio? Si no sabían si vivían santidad. Si no sabían cómo se conducía delante de la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos que andar desordenadamente. Así es, Señor. Sino tenemos que vivir en santidad. Buscando esa consagración para el Señor. La palabra del Señor también nos dice que el Espíritu Santo regenera el corazón de los hijos de Dios. Jeremías 31. Jeremías 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fíjense que los judíos antiguamente dice que escribían la ley en las puertas, que la escribían en los postes, que la escribían en papeles, en pergaminos. Pero dice que ahora el Hijo de Dios, el cristiano, tiene que tener la palabra escrita en el corazón. Porque cuando está escrita en el corazón, no puede ser olvidada. Aunque pasen los años, mis hermanos, aunque un hijo de Dios se vaya lejos, así como Jonás, que se vaya al mundo y se pierda en muchos pecados, pero dice que siempre va a recordar la palabra del Señor, porque esa queda grabada en el corazón. Y nosotros bien lo sabemos, mis hermanos, porque allá en el negocio donde trabajamos siempre llegan hombres así, turbados por los vicios, prisioneros del pecado, de la droga. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces uno le dice una palabra y dicen amén. Y a veces uno le dice un versículo y hasta el versículo lo sabe mejor que nosotros. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios dice que queda grabada como fuego en el corazón de los hombres. Y esta palabra, mis hermanos, tiene que quedar grabada porque dice que el salmista dijo en una oportunidad: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Por eso es tan importante que la palabra de Dios salga de la hoja y llegue al corazón. Porque cuando está en el corazón, el Hijo de Dios, cuando va a hacer lo malo, viene la palabra de Dios aquí en la mente. El Espíritu Santo amonesta y nos dice: no debemos hacer eso. No debemos pecar contra Dios. Como dijo José: ¿cómo pecaré contra mi Dios? Si Dios había sido tan bueno con él, y Dios ha sido tan bueno con nosotros.
el Hijo de Dios tiene que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Vamos a ir a Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17, vamos a leer hasta el versículo 25. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Fíjese aquí que empieza con cosas que nosotros a veces vemos como tan poca cosa, pero que dice que ensucian nuestras vestiduras espirituales. Dice enemistades. Dentro de la iglesia a veces también hay enemistades. Como hay amistades, también hay enemistades. A veces no tenemos una buena comunión con nuestro hermano. A veces no nos gusta la forma de ser de nuestro hermano y le hacemos la cruz. Y lo saludamos solamente a veces, pero no hay amor para el hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que no todo aquel que venga a una iglesia va a entrar al reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra del Señor, mis hermanos? Que todos van a ver a su Creador en el reino de los cielos algún día. Que todos vamos a tener entrada a aquella morada celestial. Porque hay un evangelio que no cree en el infierno. Hay un evangelio que no cree en el juicio de Dios. Que no creen que tenemos que vivir en santidad para alcanzar las promesas de Dios. Y dice que hay cosas que vemos como tan pequeñas, pero que nos pueden prohibir entrar al reino de los cielos el día de mañana. Dice que la envidia, a veces querer lo que nuestro hermano tiene, la vestimenta que tiene nuestro hermano, la forma de hablar que tiene nuestro hermano, porque a veces no solamente lo físico, a veces queremos hasta la gracia de Dios que Dios le ha dado al hermano. Pero cada uno tiene que buscar lo que Dios quiera darle. Cada uno tiene que buscar la bendición que Dios quiera entregar para su vida. Porque dice que si buscamos el reino de los cielos y su justicia, todo nos será añadido. Pero tenemos que buscar el reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el Hijo de Dios tiene que separarse del mundo. Tiene que separarse del mundo. Santiago 1:27. Santiago capítulo 1 versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mire lo que dice Colosenses 3, capítulo 5. Colosenses 3:5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea que cuando Dios se refiere
a que no hay que amar este mundo. No está hablando de la naturaleza. No está hablando de este planeta. Está hablando de eso, mis hermanos. Está hablando que tenemos que hacer morir la fornicación en nosotros. Tenemos que hacer morir la impureza en nuestras vidas. Que tenemos que hacer morir las pasiones desordenadas. Bendito sea el nombre del Señor. Los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, dice la palabra del Señor. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y dice que es como idolatría. Porque el dinero se vuelve como nuestro Dios. Cuando el Hijo de Dios aparta su corazón para ir tras el dinero, dice que él se vuelve un idólatra. Porque ama más al dinero, ama más al trabajo, ama más lo material que a Dios. Tan peligroso, mis hermanos, es descuidar nuestra vida espiritual, porque dice que el Hijo de Dios es regenerado por el Espíritu Santo. Que el Hijo de Dios adquiere una nueva naturaleza, pero que la tentación siempre va a estar. Y los que predican el evangelio moderno, el evangelio liviano, nunca predican sobre esto. No predican cuáles son las armas que tenemos para poder pelear, porque a veces nuestra batalla no es contra el diablo, ni es contra el mundo, es contra nosotros mismos. Es contra nuestra propia carne, mis hermanos. Y ahí sí que nadie puede ayudarnos. Ahí el pastor no puede ayudarnos. Ahí el hermano no nos puede ayudar. Ahí solamente somos nosotros y Dios. Y el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Miren, mis hermanos, la palabra del Señor dice que tenemos que apartarnos del mundo. Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Mire cómo mira Dios a los que aman al mundo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué dice? Se constituye enemigo de Dios. O sea que tenemos solamente dos opciones como hijos de Dios: ser amigos de Dios o ser enemigos del mundo. No hay otra opción, mis hermanos. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos: el mundo los va a aborrecer, así como a mí también me aborreció. Porque el mundo tiene que ver en el cristiano a Cristo. Y Cristo, cuando se predica la palabra, es rechazado a veces. Cuando nosotros predicamos del amor de Dios, mis hermanos, en las calles, porque eso no está mal, predicar que Dios dio a su único hijo por amor a los pecadores, y hasta ahí todo bien. Pero cuando viene y comenzamos a decirle a un hermano que ya hay cosas que hay que dejar, que ya la santidad tiene que ir aflorando, ahí ya se comienza a aborrecer el evangelio. Ahí ya nos gusta tanto, mis hermanos. Ahí ya no se ama tanto este camino. Bendito sea el nombre del Señor. Y es que alguna vez dijeron que la doctrina divide. Y yo digo, qué bendición que la doctrina divide. Porque divide a los que quieren vivir para Dios que a los que quieren vivir para la carne. Porque aquel que se junta con el que es carnal se va a volver un carnal. Y aquel que se junta con el que es espiritual, perdone que apunte hacia allá, pero hay que hacer una diferencia, ¿amén? Se va a volver espiritual. Porque la palabra de Dios nos dice que no pueden haber dos que anden juntos si no están de acuerdo. Si tenemos una amistad que nos lleva al pecado, no deberíamos tenerla, mis hermanos. Si hay algo, una relación en la casa de Dios que no nos está haciendo bien, que está contaminando nuestra vida espiritual, tenemos que cortarla. No guardarla, como decía delante, cortarla.
Las cosas malas se cortan de raíz. El pecado se corta de raíz, mis hermanos. Porque si usted lo va podando, va a seguir creciendo. Y va a ser más grande de lo que era antes. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, dice que el Hijo de Dios está ordenado por Dios para ser separado. Separado del mundo, como vimos. Pero dice que también tenemos que separarnos de las iglesias que pecan y se niegan a arrepentirse. Aquellos que son más nuevos en la fe, puede que vaya a venir alguno que dice ser hermano, que le va a decir yo también soy cristiano, pero va a ver que ellos van a creer que ciertas cosas no son pecado. Le van a decir, no, la música secular sí puede escuchar. Le van a decir, vea todas las películas que usted quiera ver. No, padre. Usted puede beber, usted puede fumar, no está prohibido en la palabra de Dios. Pero ese es un evangelio distinto. Ese es un cristianismo distinto. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que nosotros como hijos de Dios no tenemos que contaminarnos con esas iglesias. Mateo 18, 15 al 17. Mateo 18, 15 al 17. Perdón, no. Vamos a ir a 1 Corintios 5, 9 al 11. 1 Corintios 5, 9 al 11. Os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. El 11. Más bien os escribí que no os juntéis. Fíjese aquí lo que dice, con ninguno que llamándose hermano, alguno que llamando ser cristiano, que se llama ser hijo de Dios, pero que puede ser fornicario, o un hombre amador del dinero, que son los que más hay en el evangelio de prosperidad, o un idólatra, que sabemos que el catolicismo está lleno de idolatría. Ellos no son nuestros hermanos hasta que se arrepientan de su pecado. O maldiciente, o sea, aquellos que usan sus labios para decir palabras groseras, para decir cosas en doble sentido, para maldecir, porque a veces incluso los cristianos maldicen. Dice que echan maldición cuando se enojan. Dice que Pedro, cuando negó a Cristo, dijo que él maldijo. Eso es lo importante, que nuestra boca es para bendecir, no es para maldecir. Dice, que sea borracho, o que sea ladrón, con el tal ni aún comáis. Ni a la mesa hay que sentarse con esos hermanos. Ni compartir un café, ni compartir un pancito, bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros no podemos decirle hermano a los testigos de Jehová, ni a los mormones, ni a los adventistas, bendito sea el nombre del Señor. Porque ellos predican otro evangelio. Creen en otro Cristo, no en un Cristo de poder como el que nosotros predicamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que el Hijo de Dios tiene que apartarse de los maestros, de las iglesias y las sectas falsas que enseñan errores teológicos y niegan las verdades bíblicas. Mateo 7:15. Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mire que por fuera se ven bonitos, se ven peluditos, se ven como las ovejitas, esponjositos, bendito sea el nombre del Señor, que tienen palabras aduladoras, palabras bonitas, pero dice que por dentro, y en el primer descuido, pega el zarpazo el lobo. Y en el primer descuido le va a pegar el mordisco. Eso es lo peligroso, mis hermanos, de no guardar la santidad, de no guardar la doctrina y la palabra tal cual como fue predicada por Cristo. Romanos 16, 17.
Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, que en una iglesia no pueden haber dos doctrinas. Dice que si algún hermano viene con una doctrina distinta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos. Y fíjese que Dios es un Dios de amor, pero un Dios que guarda a su iglesia en santidad. Que por amor a veces tenemos que hacer estas cosas. Por amor a la iglesia. Porque dice que el amor a su iglesia como una novia. Pero ¿cómo era la novia? Dice que era pura. Dice que era sin mancha. Dice que era santa. La novia tiene que ser para el Cordero. Palabra de Dios. Vamos a terminar. Tito 3, 9 al 11. Bendito eres, sí, Señor. Tito 3, 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Y no está hablando ni siquiera del fornicario, del adúltero. Solamente la palabra de Dios dice que el que causa divisiones, a ese después de 2 amonestaciones, o sea que a la tercera, dice, deséchalo. ¿Y por qué dice? Vamos al versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea que Dios no es injusto. Él mismo decidió traer ese juicio sobre su vida. Porque en la iglesia no hay que hacer divisiones. Mire con qué desagrado mira Dios cuando alguien divide a su pueblo. Sea que lo divida por la murmuración, por inventar falsos testimonios, por cosas que no agradan a Dios, por envidias. Dice que Dios rechaza eso. Que ellos son como mutiladores del cuerpo, le llama la palabra de Dios. Porque dice que cortan los miembros, que cortan la comunión del cuerpo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar terminando, mis hermanos. Dice que el propósito de la santificación, de la separación en el pueblo de Dios, es para perseverar en la salvación. Ese es el propósito de la santificación. Perseverar en la salvación. Primera de Timoteo 4:16. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, como le decía anteriormente. A veces el enemigo del Hijo de Dios somos nosotros mismos. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Gracias, O sea que la doctrina sí es importante. Porque dice, persiste en la doctrina. Dice, ten cuidado de la doctrina. Porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No podemos seguir cualquier palabra que escuchamos en YouTube, mis hermanos. No podemos seguir cualquier predicador. Así que la doctrina es importante. Porque hay una doctrina que es para salvación y otra que es para perdición. Una que es del espíritu y otra que es de la carne. Uno que es de sabiduría humana y otro que es de sabiduría celestial. Gracias, Rey de la Gloria. El segundo propósito de la santificación es vivir solamente para Dios. Mateo 22:37. Vivir para Dios, para nuestro Señor y Padre. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, pero ¿de qué manera? Con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Gloria a Dios. Dios no acepta sacrificios a medias. Amén, Señor. Dios no quiere hermanos cortados por la mitad. Con todo, Rey. Dios no quiere hijos de Dios que le sirvan con la mitad del corazón. Con una mitad para el mundo y con una mitad para Dios. O la mitad de la semana para el mundo, la mitad de la semana para Dios. Dice que al Señor hay que agradarle y servirle con todo el corazón. Amén. Y con toda nuestra mente y nuestras fuerzas. Y el último punto, mis hermanos, es que una iglesia que vive en santidad puede convencer al mundo incrédulo de las verdades y las bendiciones del Evangelio. Juan 17:21. Juan 17:21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si la iglesia vive en santidad, si la iglesia da testimonio con su ejemplo, si la iglesia da testimonio no solamente con su predicación, sino que con su testimonio personal, dice que ellos pueden alcanzar el mundo para Dios. Dice para que el mundo crea realmente que tú me enviaste. De nada sirve, mis hermanos, de verdad. De nada sirve salir a predicar si seguimos viviendo en pecado. Porque esas almas van a llegar aquí el día de mañana. Y si nosotros vivimos en la carne, ellos también van a vivir en la carne. Sí, Señor, amado Padre. Y no van a heredar salvación. Amén. Eso es lo importante de una iglesia que predica con testimonio. La palabra del Señor también nos dice, Filipenses 2:15, la importancia de la santidad en el Hijo de Dios. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un hijo de Dios que es verdadero, siempre va a destacar. Porque donde hay oscuridad, mis hermanos, la luz brilla más fuerte. Así es, Rey de la Gloria. Donde hay oscuridad, mis hermanos, el Hijo de Dios tiene que resplandecer. Pero que esa luz nunca se nos olvide, Glorifícate, que solamente nosotros la reflejamos de parte de Dios, porque Él es la luz del mundo. Y nosotros tenemos que alumbrar ese camino también a los que vienen de allá afuera. Pero tienen que seguir el camino que nosotros le vamos a trazar. Y si no le trazamos el camino recto, esas almas no van a cambiar. Esas almas no van a ser santificadas. No van a ser recompensadas el día de mañana. Y por último, mis hermanos, dice que si tenemos la debida separación con el mundo, dice que a eso sí, Dios le va a recompensar. gracias, A Padre. los que se han guardado, a los que se han santificado, dice que Dios les promete protección, bendición y un cuidado paternal. Esos realmente son hijos de Dios. Terminamos con 2 de Corintios 6, 16. 2 de Corintios 6, 16. Hasta el 18 vamos a leer. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿A quién Dios recibe? Al que se aparta. Sí, Señor amado. Fíjese que aquí hay algo muy hermoso, mis hermanos, que dice que Cristo se sentaba a la mesa con los pecadores, pero dice que Él no participaba de su pecado. Cuando el pecado comienza a diseminarse, el Hijo de Dios tiene que pararse de la mesa.
Porque aquellos con los que estaba sentado Cristo estaban escuchando las palabras del Evangelio. Estaban siguiendo a Cristo. Ellos no estaban discipulando a Cristo. Es Cristo el que lo estaba discipulando a ellos. Dice la palabra de Dios que no tenemos que convertirnos nosotros a ellos, sino ellos a nosotros. Nosotros tenemos que ganarnos al mundo, no el mundo nos tiene que ganar a nosotros. Esa es la importancia de una iglesia en santidad. Dice, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. 18. Con esto terminamos. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quiénes son dignos de llamarse hijos de Dios? Los que se apartan, los que se guardan en santidad. No cualquiera que va a una iglesia y dice, ya soy cristiano. No, así no es, mis hermanos. El que se guarda, el que se santifica, el que se consagra, el que se aparta de lo inmundo, ese puede ser llamado hijo de Dios. No podemos decirle hermano a cualquiera, solamente a aquel que tenga un testimonio como hijo de Dios. Y eso es lo importante de la santidad, mis hermanos. Pónganse en pie, vamos a orar al Señor, a agradecer su palabra para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios nos decía, mis hermanos, que Dios quiere una iglesia santa, que Dios quiere una iglesia pura. La importancia de la pureza en la iglesia, mis hermanos. Pureza de cuerpo, pureza de espíritu y pureza de alma. Dios no se conforma con menos, mis hermanos. Pero aquel que quiera vivir en santidad, dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que no está todo perdido, mis hermanos. Hay un paso que tenemos que dar hacia la santidad y es el arrepentimiento. El lavarnos en la sangre de Cristo. Amén. Hago la invitación, mis hermanos, si alguno quiere pasar a buscar